Hemos conversado muchas veces en este espacio editorial con el señor Carlos Perellana, diplomático argentino experto en política exterior. Hemos hablado de Trump con él muchas veces. Él nos ha llegado a decir hace un tiempo que con Trump poco menos que finalizaba la idea de Occidente, y al principio de la pandemia y los confinamientos que siguieron a la pandemia, Carlos nos habló de un momento disruptivo en la historia de la humanidad que se está verificando. Todos los pronósticos de Carlos finalmente han acertado, lamentablemente diría yo, en el blanco, porque estamos viendo un mundo que está crujiendo. Hemos sido todos sometidos a un experimento muy complicado, con independencia de su utilidad en materia sanitaria, y esto ha generado cosas muy locas en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, con esta combinación de un Trump muy radicalizado, una economía que perdió 40 millones de empleos en 30 días y un crimen racial cuya respuesta fue de algún modo inclusive estimulada por el propio presidente norteamericano. De esto conversamos un ratito justamente con Carlos Perellana, que tengo hoy el gusto de escuchar un ratito junto con todos ustedes. Carlos, un abrazo, buen día. Un abrazo, Marcelo, muy buen Ayer día. no dejé de pensar en usted todo el día. Bueno, Sí. le agradezco, pero desafortunadamente. Desafortunadamente, digamos, ¿no? Bueno, siento que siempre esto nos ha marcado con mucha precisión en qué momento estamos, ¿no?, del mundo. Le repito la pregunta, ¿en qué momento estamos del mundo? En términos globales, yo le diría que vinculando el mundo con la pandemia, uno puede decir que hay fases. Yo siempre temí que se llegara a la fase 2. La fase 1 está relacionada al miedo, al temor. Es una pasión. El miedo es una pasión. Yo parto de la base que el mundo de hoy está más entendido si uno lo analiza desde las pasiones y no desde las razones. Claro. Por eso que no creo en muchas teorías y por eso que a veces los antecedentes históricos explicados por las teorías tampoco me sirven. Y en el mundo que estamos entrando puede ser un mundo de cólera, no de la enfermedad, sino de los odios, de las broncas, que al no canalizarse pueden terminar en cualquier lugar. Y yo creo que en Estados Unidos hoy estamos entrando en una de las posibilidades de esta ventanita del miedo al cólera, porque se juntan las elecciones, se junta la peste, se junta la economía y se junta el odio racial. Y la peste particularmente golpea a las minorías y también golpea a los que están mal como consecuencia de la crisis. Entonces me parece que este nuevo Nerón, que es Trump, lo que está haciendo, y si yo lo que digo se confirma sería terrible, está tratando de convocar a sus bases, digamos la extrema derecha americana, para que salga a la calle a atacar a lo que él dice que son estos grupos terroristas. Pero se encuentra con un problema. En Estados Unidos, si un terrorista comete un acto terrorista, pero no tiene relación con el extranjero, no puede ser jurídicamente definido como un terrorista. Va a ser perseguido por asesinato. Consecuentemente, el terrorismo político al cual quiere forzar Trump es una definición política. Él lo sabe. Él tiene abogados que lo asesoran. No tiene implicancias jurídicas. Por eso yo digo que cuando Trump está hablando de que esto es terrorismo, lo que él está haciendo es crear una figura política para que la base de él, la extrema derecha americana, también salga a la calle a cazar gente. Y esto es así porque la primera enmienda americana, al hablar sobre libertades, se define de ella que el terrorismo es un acto que proviene, es instigado desde el extranjero. Y este no es el caso. Por eso que la única explicación que yo le encuentro a esta convocatoria de Trump es azuzar todavía más. Por eso que me animo a decir que es una especie de moderno Nerón, claro. Fíjese que hay bastante parecido, Carlos, en una escala menor aún, esperemos que no ocurra, pero bueno, póngale, con Brasil, ¿no es cierto?, donde el propio Bolsonaro también convocó a armar a la gente para defender no sé qué cosa. Exactamente. O sea, nosotros, por ejemplo, en nuestra región, incluyendo Estados Unidos, tenemos un trío negacionista que es capaz de hacer cualquier cosa. El trío es Trump, el trío es Bolsonaro y la pregunta que me queda es López Obrador.
el otro negacionista del otro populismo, que es el populismo de izquierda. Para mí el populismo, Marcelo, de izquierda o de derecha, es un problema menor, es populismo. Claro, y termina en esto. Y el señor de López Obrador hasta ahora se esconde, pero también es un culpable. Y él también ahora está pagando los problemas. Tiene la enfermedad en la calle, muertos por todas partes y no está preparado. ¿Qué es lo que puede hacer? Porque es un tipo autoritario, no sabemos. Por eso que a mí nunca me inspiró ninguna confianza, nada que saliera del régimen de López Obrador y de todos aquellos que creen que puede ser un aliado. Son 3 populismos y 3 pequeños Nerones. El tercero todavía no se confirmó, que es el de México. Esperemos que, viendo lo que pasa, el alumno no siga en carrera. Sí. Ahora, es evidente, Carlos, que yo decía temprano, con independencia de su utilidad desde el punto de vista sanitario, estos experimentos de la cuarentena son experimentos complicados, ¿no? Cuyos desenlaces hoy en día desconocemos, ¿no? Sí, por eso que yo creo que el cólera también tiene que ver con lo que tiene que ver con la pandemia, y es la fase 2, que es la más peligrosa. Yo creo que lo que está haciendo Europa, dentro de todo, es lo que de alguna otra manera me lleva a mí a confiar todavía un poco en ciertos valores occidentales. O sea, Europa, los líderes europeos se dan cuenta de esto, y por eso es que tratan de sanar la economía, y por eso es que están acelerando este desconfinamiento controlado. Y me parece que tal vez la figura emblemática de esto sigue siendo la Merkel y el modelo alemán, porque los modelos de pandemia solamente tratados por el tema del confinamiento, yo creo que son modelos que pueden terminar en autoritarismo. Por eso que a mí me alegra, por más que yo mentalmente soy pro-francés, que le vaya mejor a la Merkel que a Macron. Porque el modelo de Merkel es un modelo descentralizado, es un modelo de autorregulación, es un modelo federal. No está el poder concentrado en la Merkel. En Francia sí, el poder está concentrado. Una vieja tradición jacobina que viene de la Revolución Francesa. Ese Estado jacobino, que ahora lo tiene Macron, que es un tipo brillante, ha colapsado. Y por eso que a mí me parece que el faro sigue siendo la Merkel, y que ese faro me parece que se explica en función de la historia, de lo que les pasó, que no quieren que se repita. Sí, fíjese que ayer, considerando las cosas espantosas que hemos leído tanto en el mundo como en Argentina, en materia de pronósticos, de tensiones, de venganzas y cuánta cosa, ayer el diario El País de Madrid publicó, y todos lo pueden acceder, está en internet, obviamente se puede googlear, se puede entrar en El País y leerlo. Ayer El País publicó un trabajo muy extenso llamado El método Merkel, ¿no? Así ha liderado Europa la canciller alemana. Una historia alucinante de esta mujer, que se supone que deja su vida pública en marzo o abril del año próximo. Fue la cosa más estimulante y edificante que he leído en un fin de semana espantoso, ¿no? Se llama El método Merkel, lo publicó El País de Madrid, se lo recomiendo a todos. Incluso usted, Carlos, si me permite. Yo no lo leí, pero le digo que si usted toma, yo el otro día vi las tomas de televisión, cuando habla Macron, jacobino, centralizado, y cuando habla Merkel habla sencillamente como una persona que habla técnicamente y explica lo que pasa y por qué pasa. Y Macron, prisionero del jacobinismo, de una gran presidencia, habla en función de la guerra. Estamos en guerra. La Merkel no. De manera que me parece que ese editorial que usted leyó seguramente va en esa línea, o sea, ¿cuál es el modelo para responder a esta crisis? Sí. Más que editorial es una suerte de biografía de cómo Merkel gobernó Alemania durante los años que le tocó, ¿no? Debe tener debe tener 30 páginas, pero realmente es algo muy recomendable, inclusive yo diría hasta para gran parte de la dirigencia política argentina, ¿no? Entre los principios que enumera esta historia tan alucinante, es que la señora Merkel jamás se levanta de una mesa de negociaciones hasta que el asunto no se resuelve, ¿no? Así Nunca. Es. Yo no lo leí, usted me obliga a leerlo. Sí, léalo. Bueno, por último, Carlos, si Trump no para esto de alguna manera, puede terminar en cualquier cosa, ¿no?
Mire, yo creo que cuando Biden antes de ayer dice que él está pensando que pueden interrumpirse o que alguien va a querer interrumpir las elecciones. Las elecciones, claro, por supuesto, sin No duda. es descabellado. El problema No, es que claro. tiene la Constitución que dice taxativamente cuándo asume el nuevo presidente y cuáles son las fechas de las elecciones. Pero Trump es capaz de cualquier cosa. Trump es un violador de las leyes serial. Yo creo que Estados Unidos están pagando el costo del pecado de haber votado un personaje siniestro. Y por eso es que cuando alguien dice que el conflicto Estados Unidos-China ya lo ganó China, yo no creo que lo haya ganado, pero tampoco lo ganaron los Estados Unidos, Marcelo. O sea, acá van a salir dos superpotencias muy deterioradas de esta crisis. Yo Estados no Unidos creo y en China. la Guerra Fría, no creo en el mundo bipolar, más bien pienso en un poder muy fragmentado y consecuente más bien cerca de multipolaridad. Pero las elecciones yo creo que peligran. Imagínese cómo se puede ir a votar, cómo usted puede hacer campaña electoral. Y ahí los demócratas tienen un problema. Yo votaría demócrata en los Estados Unidos y creo que tienen un problema. ¿Cuál es el personaje que está de candidato? Es un buen hombre, también es, para usar una frase, es buena cosa, pero es poca cosa. Chao. Carlos, un gran abrazo y gracias como siempre. Muchas gracias a usted, que tenga buen día y buena semana, Marcelo. Gracias. Carlos Pérez Llana con nosotros.